Hace 20 años, Misato fue traicionado por sus compañeros y dejado a morir en una mazmorra. Lo borraron de la historia y lo acusaron falsamente de querer gobernar el mundo. Pero ahora ha regresado, reencarnado en el cuerpo de un joven con el atributo más raro, el vacío. Con una mente estratégica, voluntad intacta y una nueva habilidad que convierte la imaginación en realidad, ha jurado venganza. Su renacimiento ha comenzado y no descansará hasta que los santos del pentagrama caigan uno por uno. Esto es Dog Series, pero antes de eso, vamos con la intro. Kyosuke renació en un cuerpo joven, ajeno, pero cargado de posibilidades. Poco después de despertar, escuchó de los médicos que su nueva familia había muerto en un accidente. La noticia debería haber sido una tragedia, y lo era, al menos para el chico original. Pero para el ser que ahora habitaba ese cuerpo, era una ventaja absoluta. Ahora no había ataduras, no había voces que lo cuestionaran, no había vínculos que lo limitaran. Era libre. Con el nivel recién elevado a 27 gracias a la sanación mágica, sabía que necesitaba avanzar más. Debía enfrentarse a monstruos reales, a situaciones de combate, a escenarios donde su habilidad de proyectar la imaginación pudiera medirse con sangre, magia y estrategia. Se dirigió a la entrada de una mazmorra de rango D. El sitio exigía que los aventureros tuvieran al menos nivel 30 para ingresar en grupo. Kyosuke planeaba entrar solo. Para cualquiera con una clase común, aquello sería suicidio. Pero él, como estudiante de la Academia de Formación de Aventureros de Tokio, tenía permisos especiales. Había investigado los privilegios desde el hospital y sabía que con solo firmar el formulario de consentimiento, no habría obstáculos. Firmó y entró. A la distancia, un grupo de estudiantes observaba todo eso. Lo consideraban un novato arrogante. No toleraban la idea de que alguien por debajo de su nivel osara entrar a una mazmorra de ese tipo. Y con esa mezcla de orgullo y malicia, decidieron seguirlo. No era la primera vez que hacían algo así. Ya habían matado a otros estudiantes novatos en mazmorras, culpando luego a los monstruos. Así mantenían sus bolsillos llenos sin levantar sospechas. Corrieron durante 10 minutos por el túnel recto de la mazmorra sin lograr alcanzarlo. No entendían cómo había logrado avanzar tanto sin perderse. Finalmente, lo divisaron. Estaba rodeado por una horda de monstruos de rango D. Pensaron que no tendrían que hacer nada, que los monstruos se encargarían de él, pero estaban equivocados. Kyosuke combinó magia de fuego y viento en un solo hechizo. En cuestión de segundos, aniquiló por completo a todos los monstruos. El impacto fue inmediato. Jamás habían visto a alguien derrotar a tantos enemigos de ese rango al mismo tiempo. Pero lo que realmente llamó su atención fue el objeto raro que dejaron los monstruos al morir. Era un botín valioso. Si lograban matarlo, podrían venderlo y vivir con holgura durante meses. Creyeron que Kyosuke no los había notado. Creyeron que podían atacarlo por sorpresa. Se lanzaron al ataque, rodeándolo por completo. Usaron fuego, agua y energía física. Pero Kyosuke esquivó cada ataque con precisión. Ya estaba acostumbrado a esa clase de enfrentamientos. Desde su vida anterior, sabía que en cualquier época hay gente dispuesta a arrebatar lo que no le pertenece. Uno de los atacantes cargó una bola de fuego y se lanzó hacia él con la intención de golpearlo directamente. Kyosuke respondió con un puño cargado de hielo directo al estómago. El agresor salió disparado por los aires y cayó cerca de sus compañeros. Los otros dos quedaron paralizados por el miedo. Kyosuke avanzó. No mostraba misericordia. Ya no era el hombre que había perdonado errores. Ahora planeaba aplastar a cualquiera que se interpusiera entre él y su objetivo. Y cada paso que daba era por venganza. Con los atacantes derrotados, salió de la mazmorra sin un solo rasguño. No dejó rastros. Su avance continuaría sin interrupciones. La mazmorra había quedado en silencio. 3 cuerpos yacían sobre el suelo, inertes, con los rostros congelados en la expresión exacta del terror. El guardia, que lo había dejado entrar, sin convicción, había enviado a un profesor a investigar.
Lo que encontró no era un estudiante en peligro, sino los cadáveres de 3 cazadores novatos, conocidos por atacar a otros. No había testigos, no había huellas, y lo más inquietante, no había rastro claro de lo que había ocurrido ahí. Mientras tanto, Misato revisaba sus estadísticas. La limpieza completa de la mazmorra de rango D le había otorgado una buena cantidad de experiencia, pero más importante aún, había confirmado la naturaleza de su magia de vacío. Lo que antes era solo teoría, ahora se manifestaba con claridad. El hechizo que acababa de desbloquear, ocultación de información, no solo borraba sus registros de entrada, sino que también ocultaba su nivel real, sus estadísticas y cualquier dato que pudiera vincularlo con lo ocurrido. Para un mundo que se apoya en registros mágicos como sistema de vigilancia, aquella habilidad era el equivalente a desaparecer. Con el combate fresco en la memoria, Misato comprendía mejor cómo aplicar su don. La magia de vacío no se trata simplemente de crear cosas, sino de hacer realidad la imagen mental con tanta precisión que el mundo no pueda diferenciarla de lo auténtico. Cuanto más claro sea el pensamiento, más sólido será el resultado. Y lo siguiente en el camino era la academia, su primer día, el verdadero inicio de su infiltración. Antes de salir, revisó el teléfono del chico. Los mensajes no dejaban lugar a dudas: extorsión, amenazas, exigencias de dinero. Todo indicaba que Kyosuke había sido víctima constante de acoso. Cada palabra confirmaba lo que Misato ya sospechaba. La debilidad de aquel cuerpo no venía de su atributo, sino del entorno que lo había quebrado. Con la ocultación activada y sus estadísticas camufladas, Misato estaba listo para enfrentar lo que siguiera. El botín estaba seguro, su nivel había subido y su venganza apenas estaba echando raíces. El primer día en la academia no comenzó con rutina, comenzó con ruido. Kyosuke, recién recuperado, atravesó el portón de entrada sin mirar a los costados. Sabía que el mundo no lo reconocería aún, pero eso no significaba que él fuera el mismo de antes de la caída, antes de la traición, antes de morir. Cargaba con un nuevo nombre, un nuevo cuerpo, pero también con viejos enemigos. Una compañera lo reconoció al instante. Lo miró con preocupación, como si algo de su pasado aún pudiera sobrevivir en él. Pero Kyosuke ya no era alguien que necesitara consuelo. Él había venido por otra razón. Casi en paralelo, un grupo de estudiantes apareció. Matones. Sabían que Kyosuke no tenía atributo. Sabían que había estado en el hospital y asumieron que eso lo volvía débil. Una suposición que sería corregida en menos de 2 minutos. Se acercaron, lo rodearon. Para ellos la jerarquía era una tradición. Kyosuke era al fondo, ellos eran el techo. Pero eso cambió, en un instante. El primer ataque fue mágico. Violando las reglas de la escuela, lanzaron una bola de fuego directa contra él. Kyosuke la recibió, la duplicó y la devolvió con el doble de intensidad. La explosión dejó atónitos a todos los presentes. El aire tembló y la autoridad se quebró. Los otros 2 agresores usaron viento y agua. Kyosuke respondió con magia elemental amplificada. Viento más fuerte, agua más agresiva. Superó ambos hechizos sin esfuerzo, sin siquiera activar oficialmente un atributo, porque su atributo era algo que el mundo aún no entendía. No era fuego, no era viento, no era agua, era vacío. Imaginación pura convertida en realidad física. Contraatacó. Una bola de fuego se formó a sus espaldas. No era para lanzar, era para intimidar. Y funcionó. Los matones retrocedieron con miedo, pero él avanzó. Atrapó al líder del grupo, ese que exigía respeto pero nunca lo había demostrado. Lo levantó del suelo, le estampó un puño de fuego directo en el rostro. Lo dejó inconsciente, frente a toda la academia. La compañera que lo había saludado más temprano apenas podía reconocerlo. Los murmullos crecían, los alumnos observaban desde las ventanas.
El chico sin atributo había lanzado magia múltiple y había humillado a los abusivos sin mostrar esfuerzo. El silencio que quedó tras el enfrentamiento en el patio no fue casual. Kyosuke había demostrado que los rumores sobre su debilidad ya no aplicaban. Los estudiantes que lo veían pasar no sabían qué decir, y eso era justo lo que él quería. Una presencia que no se explicara con simples etiquetas. Caminó junto a Karin hacia el edificio principal. Ella lo miraba de reojo, aún sin procesar el cambio radical. Lo que antes era vulnerabilidad, ahora parecía invulnerable. Pero Kyosuke no buscaba asombro, buscaba reacción. Y la obtuvo. Entre las voces bajas y los pasos contenidos, una figura logró abrirse paso entre la multitud con seguridad. No gritó, no empujó. Simplemente se presentó con firmeza frente a Kyosuke, como si supiera que ese era el momento exacto para interceptarlo. Era Yoichi, alumno de grado superior, líder del gremio especial. Y más que eso, uno de los pocos que respondían directamente al director Ibako. Kyosuke lo estudió con una mirada rápida. No reconocía su rostro, pero el título que llevaba sobre los hombros captó su atención. Yoichi no pidió permiso, no ofreció cortesía, solo expresó su interés en hacerle unas preguntas antes de clase. Y aunque la respuesta inicial de Kyosuke fue rechazar la conversación, lo que vino después cambió todo. Yoichi mencionó el nombre de Ibako. Dijo que el gremio había sido fundado por él mismo. Ese dato, ese nombre, activó una pausa precisa en los pensamientos de Kyosuke. La mano que estaba por empujar la puerta del aula se detuvo a mitad de trayecto. Por primera vez desde que llegó a la academia, las piezas empezaban a alinearse. Sin necesidad de palabras ni gestos exagerados, Kyosuke accedió a seguirlo. Sabía que esa charla no era una amenaza, era una oportunidad. Y él no desperdiciaría ninguna. Yoichi no perdió tiempo. Había recibido un informe. Los cadáveres que encontró no eran aventureros comunes, sino criminales conocidos por cazar novatos. Y aquel chico que ahora caminaba a su lado coincidía demasiado bien con los rumores. Mientras escuchaba, Kyosuke mantenía el rostro neutral. No se alteró, no respondió de inmediato, pero por dentro se activó una sola pregunta. ¿Cómo se filtró algo que él había borrado cuidadosamente? Estaba seguro de haber desactivado todos los registros. No había cámaras mágicas, no había rastros físicos. Su hechizo de ocultación debería haber funcionado con precisión. Y sin embargo, aquí estaba Yoichi, describiendo detalles que nadie más debería conocer. Aún así, Kyosuke no se mostró afectado. Sabía que Yoichi no tenía pruebas. Lo que tenía eran sospechas, fragmentos, puntos sueltos que no encajaban. Yoichi apretó el tono. Quería que Kyosuke confesara. Presionó, insinuó. Pero Kyosuke se limitó a decir que solo se había defendido, nada más. Luego, sacó su credencial falsa. Nivel 1, atributo vacío. Una combinación que sobre el papel lo convertía en alguien incapaz de realizar lo que se insinuaba. Yoichi se quedó sin recursos, y tras una advertencia débil sobre comportamientos sospechosos, se fue, derrotado sin saberlo. Kyosuke lo observó alejarse, y aunque por fuera mantenía la calma, por dentro ajustaba cada pieza mental del tablero. Yoichi había llegado demasiado cerca, pero también acababa de revelar una debilidad, su necesidad de confirmar lo que no puede ver. Esa vulnerabilidad sería útil. El hechizo que Kyosuke había preparado comenzaría pronto. Ya no se trataba de ocultarse, se trataba de sembrar. Y Yoichi estaba justo donde lo necesitaba. Después del breve intercambio con Kyosuke, fue directo al despacho de Ibako. La conversación que había tenido con ese estudiante no lo dejó en paz. Aún sin pruebas, no podía ignorar la cantidad de detalles que encajaban demasiado bien. Aunque por fuera mantenía la postura de alumno ejemplar, por dentro ya se sentía atrapado entre el deber y la sospecha. Ibako lo recibió como siempre,
sin rodeos. El informe fue entregado sin adornos. Muertes dentro de la mazmorra, rastros ocultos, estudiantes implicados. Y en el centro, alguien que no debería tener ese nivel de poder. El director lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dejó que el silencio tomara peso y luego lo aplastó con una frase seca: que ese tipo de errores no se toleraban. No era la primera advertencia, y podría ser la última. Hibako se acercó, lo tomó por la cara. Le recordó que si alguien descubría una conexión entre él y cazadores de novatos, todo lo que había construido como santo del pentagrama se derrumbaría. Y en ese derrumbe, Yoichi no sería rescatado, sería desechado. Yoichi bajó aún más la cabeza, aseguró que lo entendía, prometió corregir la situación. Pero por dentro, hervía. No por el regaño, por la forma en que Hibako lo trataba. No como un aliado, sino como un número reemplazable. Pensó en los cazadores, en cómo podrían haberle dado más si los protegía. Pensó en el botín que pudo haber obtenido, en la falsa moral de quienes se decían líderes del mundo. A pesar de todo, el informe tenía un detalle que Hibako no podía ignorar. Según las reglas, ningún estudiante de tercer año había ingresado a la mazmorra. Entonces, ¿cómo se explicaba lo ocurrido? Su teoría era simple. Algún monstruo debía haber atacado a los cazadores, y ahora Yoichi solo intentaba cubrir el desastre para evitar problemas. Pero al repasar la escena, recordó al estudiante con atributo vacío, ese chico que sin razón aparente se había convertido en el centro de todas las tensiones. Le preguntó al director si era posible que un atributo único estuviera detrás del incidente. Hibako lo descartó, dijo que era improbable, imposible. Pero para Yoichi ya había suficiente información. El gesto de Hibako le bastaba para saber que tendría que actuar sin su apoyo. Pidió que lo dejara encargarse. Y el director aceptó la propuesta. Si te gustó esta parte y quieres más historias como estas, suscríbete al canal y activa la campanita. Así serás el primero en enterarte cuando publique el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto fue Doc Series. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por ser parte de esta nueva aventura.